Saludos amigos, amigas, Dios les bendiga. Soy Idalia Dinsi y estoy anticipando esta hora que va a ser llena de bendición. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a pasarla muy bien. Así que desde ya les invito a buscar sus Biblias para que sigan con nosotros el estudio de esta hora. Es un privilegio para mí poder compartir esta hora con mi esposo. Se llama John Dinsi, como ustedes lo conocen. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí en esta ocasión para compartir lo que dice la palabra de Dios. Así es. Y a ti te encanta pasar horas y horas en estudios. Y eso es tu hobby, como dicen por ahí. Sí, no solamente me encanta, sino que es como una pasión, un deseo de aprender más de Dios. Y me anima el hecho de que Jesús dice, aprender de mí. Entonces ya me gusta ir a los pies de Jesús y Señor, enséñame, quiero aprender de ti. Amén. Bueno, durante esta hora vamos a aprender, ¿verdad? A través de este estudio bíblico, amigos. Deseamos que ustedes estén prestando atención y vamos a usar la Biblia. Eso no es opinión de John Dinsi o de Idalia, sino que vamos a compartir de la Biblia. Bueno, antes de continuar, para continuar, vamos a tomar un momento de oración. Así que sabemos que hay personas enviando sus peticiones de oración, ¿verdad, Dinsi? Así es, Idalia, es algo impresionante cómo Dios contesta, responde a las oraciones y 3ABN se complace en ofrecer esta parte del ministerio de que usted puede enviar sus peticiones y aquí tenemos personas que orarán por usted. Además, también hay un grupo, compañeros de oración que oran por las peticiones. Además, 3ABN Latino, como grupo tenemos el círculo de oración que compartimos las peticiones de oración durante nuestro culto devocional. Sí. Pero los jueves en la tarde, ahí también oramos por todas las peticiones que han llegado hasta ese momento. Así es. Bueno, también quisiera mencionar, amigos, en casa ustedes pueden ver las peticiones de oración que se presentan en el canal, pero también aquí en el Ministerio de 3ABN tenemos peticiones de oración. Número 1, que el Señor siempre sea nuestro proveedor supremo. Así que Él ha hecho provisión, Él ha provisto todos estos años desde la existencia de 3ABN, que inició en el 1984. ¿Es correcto, John? 1984 fue el llamado de Dios, ¿sí? En el mes de noviembre. Sí, ¿y tú llegaste en cuál año a este ministerio? Llegué en el final de noviembre de 1989. 1989. Entonces, esta servidora llegó en el 1994. Así que para muchos son muchos números y años muchos atrás que algunos compañeros ni habían nacido aún. Pero gracias a Dios estamos aquí y les puedo decir por experiencia propia que Dios ha sido fiel y Él ha hecho provisión. Ha hecho provisión para usted, para nosotros aquí en nuestra vida personal, pero también para este ministerio. Ha hecho provisión de un equipo de personas que han creído en el ministerio de 3ABN para predicar el Evangelio, predicar los mensajes de los 3 ángeles alrededor del mundo en diferentes idiomas. Y créanme, no es económico poder llevar a cabo un ministerio como tal, pero como les dije, Dios ha hecho provisión y nos ha bendecido con un grupo de personas quienes oran por nosotros, como también nos ayudan financieramente. Este ministerio es basado en donativos, así que le agradecemos a todos de todo corazón por su colaboración. Bueno, ¿qué tal si tomas el momento tú y oras por nuestro público y el ministerio y nuestro tiempo juntos? Gracias. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el privilegio de ser parte de este ministerio de origen divino. Gracias. Te agradecemos, Señor, porque
vemos evidencia de que tú estás bendiciendo, tú estás dirigiendo y nos has bendecido con la oportunidad de llegar a más hogares con este mensaje de salvación. Te rogamos, Señor, que bendigas este programa y a todos que se detienen para escuchar lo que vamos a compartir. Pero, Señor, no queremos hablar nuestras palabras. Te pedimos que tu Espíritu Santo dirija todo y que se escuchen tus palabras. Bendícenos con tu Espíritu Santo. Y, Señor, te pedimos que consideres todas las peticiones que han llegado a 3ABN Latino, a 3ABN como ministerio, personas que están buscando esperanza y respuestas a sus problemas. Te pedimos que te acerques a ellos, le bendigas, les ayudes y que ellos puedan tener confianza de que tú los amas y tienes un mensaje para ellos y también esperanza. Te pedimos, Señor, estas bendiciones en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Una de las cosas que ocurre es que a veces tenemos la mente tan saturada de preocupaciones, de situaciones que hemos de enfrentar, decisiones que tenemos que tomar, y a veces eso nos distrae. A veces estamos orando y la mente se va, ¿verdad? Se va en otros pensamientos y nosotros oramos, Señor, por favor, estoy orándote a ti, y ese enemigo que me quiere distraer ahora, por favor, reprende al enemigo en el nombre del Señor. Y el Señor escucha nuestra plegaria. En este momento digo eso por el tema que vamos a escuchar en música. Todo está bajo control, todo bajo control. Nosotros nos preocupamos, nos agobiamos, pero en realidad debemos de recordar que Dios tiene todo bajo control. Para deleite suyo y bendición a Jehová, vamos a tener la participación de nuestra amiga y compañera en la predicación del Evangelio, Sara Vargas, quien va a interpretar Todo bajo control. Te veo tan estresado, tan tenso y ocupado. Si sigues vas a enfermar. No tienes tiempo para respirar, siempre apurado. ¿Por qué te preocupas tanto? Dios tiene todo bajo control. Es dueño del tiempo, en él puedes confiar, déjalo actuar. ¿Por qué te preocupas tanto? Dios tiene todo bajo control. Ya el tiempo no te da para con Dios hablar, eso tiene que cambiar. Pues sin su presencia tú pierdes la esencia. Por eso te pregunto, ¿por qué te preocupas tanto? Dios tiene todo bajo control. Es dueño del tiempo, en él puedes confiar, déjalo actuar. ¿Por qué te preocupas tanto? Dios tiene todo bajo control. Solo tienes que creer y con paciencia esperar. Haz tu parte y Dios haga la suya. Él tiene mil maneras. Oh, ¿por qué te preocupas tanto? Dios tiene todo bajo control. Es dueño del tiempo, en él puedes confiar, déjalo actuar. ¿Por qué te preocupas tanto? Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué te preocupas tanto? Dios tiene todo bajo control. Gracias, Sara Vargas y Milciades Méndez, quienes trabajaron
en esta obra musical, gracias, compositores y cantautores. Bueno, amigos, durante esta hora vamos a hablar acerca del tema perdonados. Perdonados. Es un tema muy interesante porque vamos a entrar a lo que es, lo que Jesús hace en cada una de nuestras vidas, aunque nosotros no lo creamos, aunque nosotros se nos haga difícil aceptar o creer. Gracias a Dios por el perdón. Bueno, antes de entrar al tema, vamos a compartir el texto bíblico que tenemos para hoy. Y eso se encuentra, Dincy, en el capítulo Salmos 86 y versículo 5. Versículo 5. ¿Quieres que lo lea? Por favor. Bueno, así dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén y amén. Oh, muy hermoso. Bueno, el próximo tema, el texto dice: escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. Así que dice también el 7, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No lo escuché. Amén. Eso va precisamente con la alabanza que compartimos ahora, ¿verdad? Qué bendición. Porque te preocupas tanto, Dios tiene todo bajo control. Ahora que esta hora vamos a compartir acerca de lo bueno y perdonador que el Señor es. ¿Qué comentarios quieres añadir a ese texto bíblico? Bueno, Idalia, yo creo que cada uno de nosotros, si consideramos nuestras vidas, las cosas malas que hemos hecho, dicho o pensado, realmente vamos a encontrar de que somos grandes pecadores. Algunas personas, quién sabe cuántas personas han matado, lo voy a decir así, sin tocar a esa persona, porque en su mente han pensado: si solamente puedo poner mis manos sobre ese cuello, ya entonces han pensado cosas así que han hecho daño. O sea, no se vio lo que hizo, pero Dios lo vio. Solamente lo sabe la persona y Dios qué pensó esa persona. Así que todos podemos, al considerar nuestra vida, llegar a la conclusión de que Dios es grande en misericordia y qué maravilloso es su perdón, porque es un perdón completo. Así que me estás diciendo, para nuestro público, vamos a aclarar que lo que yo piense, si no va con el cielo de acuerdo al carácter de Dios, yo tengo que confesar que ese pensamiento estaba mal y era un pecado porque no tomé un paso hacia hacer el pecado. A veces nos frustramos y decimos: lo voy a agarrar por el cuello, ¿no? Sí. O sea que hay personas que dicen: pero no considero eso que sea pecado. Por favor, aclarar. Sí, solamente falta la oportunidad para que realmente lleguen a eso. Se detienen porque tal vez sí lo ven, cosas así, pero, por ejemplo, en la ley dice: no codiciarás. ¿Sí? ¿En qué ley? Los 10 mandamientos. Bueno. En los 10 mandamientos dice: no codiciarás. Entonces, ¿cómo se comete eso de codiciar? ¿Cómo uno cae en ese pecado? Es solamente al nivel de la mente, que uno desea algo que no le pertenece tanto que hasta se siente triste que no tiene eso que tiene la persona y desea eso. Y aún puede llegar a acusar a Dios: Señor, ¿por qué tú le das eso a esa persona y a mí no me das eso? Puede uno llegar hasta quejarse con Dios. Sí. Y Jesús también dijo, Jesús han escuchado en el pasado, yo lo voy a parafrasear, que dice: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dice Jesús en Mateo capítulo 5, aquel que mira a una mujer y la desea en su mente, o sea, es algo que ocurre en la mente, ya cometió adulterio con ella. Entonces Jesús lo aclara, Él magnifica la ley, nos ayuda a entender de que el pecado puede ocurrir al nivel de los pensamientos también. Y Dios quiere librarnos de todo eso, de todo eso.
Amén. Bueno, pues yo soy la primera que me apunto. Digo, he tenido muchos pensamientos que son de frustración y que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Uno siempre dice, bueno, lo humano es frustrarse y decirlo o expresarse o pensarlo. Pero ahora doy cuenta también que también tenemos que dar cuentas de nuestros pensamientos, porque es interesante que nuestros pensamientos a veces Sí. se convierten en acciones. Sí, bueno, sí, me preguntaste Sí, te pregunté. acerca de cómo, o sea, de tener que confesar algo que uno pensó en la mente. Sí. Y presentamos el ejemplo de la persona que tal vez en la mente dice, si lo puedo tomar por el cuello, y yo dije, bueno, solamente falta la oportunidad. ¿Por qué esa persona no vaya a tomar a esa persona por el cuello? Temor a las consecuencias, temor a lo que va a pensar la gente, diferentes razones, pero el deseo estaba ahí en el corazón de hacerlo. Ahora, hay otro peligro, y es que nosotros viviendo en este mundo, Satanás puede colocar un pensamiento en tu mente. Sí. Él puede colocar un pensamiento en tu mente. Y uno dice, ¿de dónde viene ese pensamiento? Y uno dice, ¿de dónde viene ese pensamiento? Me he asombrado, pero ¿de dónde viene esto? Así que el hecho de que Satanás puede colocar un pensamiento en la mente de la persona no quiere decir que la persona tiene que Actuar. contemplar el pensamiento, desarrollar el pensamiento Sí. y cometer ese pecado a nivel de la mente. Porque, por ejemplo, yo sé que muchas personas pueden entender eso. Por ejemplo, estamos caminando por la calle y vemos un carro y vemos al vecino que anda con su vehículo nuevo y nosotros estamos caminando o estamos en el autobús o estamos en un carrito viejito y el vecino va con su carrito nuevo por ahí y uno dice, ¿y cuándo yo? ¿Cuándo? ¿Y por qué él y no yo? Y uno puede entonces codiciar ese carrito. Entonces eso es algo que pasa, la gente hace eso. Así que expresaste ese ejemplo de qué es la codicia. ¿Qué es la codicia? Porque quizás alguien puede decir, yo nunca he codiciado la mujer del vecino. Pero si explicas, bueno, el vehículo, la motocicleta, la bicicleta. La ropa también. Bueno, todo lo que es lo material, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, está bien que aclares así, porque a mí, después que yo llegue de punto A a punto B, después que no tenga una mensualidad para pagar mi carro, que sea viejito, pero que se mueva, yo estoy feliz. Tranquila. Exactamente. No, gloria a Dios. Pero hay personas quienes pues codician o desean, y no hay nada malo por desear algo del año algo mejor, sí. Pero estamos aclarando que eso es la codicia, el deseo de tener lo que tu hermano o tu vecino, el prójimo tenga. Sí, muy bien. Tienes razón, no hay nada malo con desear algo mejor. Exacto. Y llevar eso a Dios en oración. No hay nada malo con eso, pero el hecho va en que uno comienza a mirar, admirar y desear al punto de que se frustra, se enoja. Y no vive feliz. Y no vive feliz. No vive feliz. Muy bien. Bueno, en esta ocasión queremos estudiar una historia real que ocurrió en la vida de Cristo Jesús. Sí. Vamos entonces al libro de Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 8. Sí. Y yo voy a leer el primer versículo y luego vamos a tomar turno. ¿Qué te parece? Y vamos a hablar de lo que encontramos ahí. Sí, bueno, amigos en casa, si tienen Biblia, es en el Nuevo Testamento y se encuentra Juan capítulo 8. Vamos a estudiar el capítulo juntos. Así que si tiene su teléfono, baje la aplicación de su Biblia, porque gracias a Dios en cualquier lugar que usted se encuentre, si tiene su teléfono con usted y tiene la aplicación, también puede tomar el tiempo de leer la Biblia. Ok, muy bien. Juan capítulo 8, versículo 1, dice. Dice la palabra de Dios, y Jesús se fue al monte de los olivos. Bueno, aquí me dice que cada uno se fue a su casa. Sí, ese es el versículo anterior. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Sí,
Si consideras el versículo anterior, Jesús estaba viajando en ese momento. Sí. Entonces, uno de los lugares preferidos de Jesús era ir al Monte de los Olivos. Un lugar tranquilo donde podía descansar. Sí. Había enfrentado una situación difícil en el capítulo 7, pero cada uno se fue a su casa. Jesús se fue al Monte de los Olivos a descansar. Y luego, el próximo versículo 2 dice que... Bueno, tú dijiste que fue a descansar, pero ahí solamente dijo, y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Correcto, a descansar. Pero, y el próximo versículo revela que fue así. Ah, bueno, qué bueno que lo dijiste. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Amén. Entonces Jesús aquí está haciendo lo que le gusta hacer, lo que vino a hacer, enseñar a la gente, presentar un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Y hoy día Jesús también tiene un mensaje de esperanza para nosotros, aún en esta historia que vamos a leer de algo que le ocurrió a Jesús. Los fariseos y los escribas se estaban poniendo más y más celosos. ¿Por qué dice aquí? Que dice que todo el pueblo vino a él. Entonces, imagínate, Idalia, los fariseos, escribas, que estaban acostumbrados a la gente venir a ellos, de repente ven menos gente, o casi nadie, o nadie, porque ¿y dónde está la gente? Oh, se fueron con Jesús. Se pusieron celosos. Estaban celosos, estaban perdiendo influencia. Sí, o sea que quieren ser famosos, quiere la gran multitudes de gentes. No importa lo que estamos enseñando, o sea, estoy compartiendo ahora de un espíritu de egoísmo, egoísta, que nosotros pues no queremos que la gente que nos apoyaron a nosotros apoyen a otra persona. Oh, pero yo tengo mi concierto ahora y fulana de tal va a tener concierto. No, que no puede hacer así. O la campaña, están iniciando una campaña, ¿por qué si ya yo tengo la mía? No, mientras más campañas, pues mejor. Amén. Bueno, pues entonces vamos a regresar a la Biblia, Juan capítulo 8, versículo 1 y 2 ya lo leímos. Versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio, hay que leer el próximo versículo, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Muy bien, aquí vemos que estas personas le presentaron a Jesús un gran problema que parecía no tener escape. Dice que la mujer fue sorprendida en adulterio, poniéndola en medio, o sea que ahí la tiraron. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué significa eso para Jesús? ¿Qué iba a hacer él? Entonces, si puedes leer el próximo versículo, ¿cuál fue el reto que le hicieron a Jesús? Bueno, el versículo 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahí está. Entonces, esto es algo que uno tiene que mirar un poco más profundo, Idalia. Y lo que vemos aquí es que esto fue una trampa. Le presentaron a Jesús una trampa. Estaban buscando ellos manera de encontrar a Jesús que diga algo o que haga algo en contra de lo que ellos enseñaban, de lo que ellos habían aprendido. Y por esa razón le presentaron aquí algo interesante. Dice, si lo lees otra vez, dice... Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ahí está. Entonces, considera la situación en el momento. Ellos ya le dijeron a Jesús que dice la ley de Moisés. Exacto. La ley de Moisés. Y vamos a leer ese versículo en un momento. Pero entendiendo el trasfondo de esto es, los judíos estaban bajo la administración y en el control de los romanos. La ley de los romanos
Sí. era la que estaba sobre ellos. Y solamente los romanos podían dar una sentencia de muerte. Y aquel que tomaba esa autoridad, entonces estaba en contra del gobierno romano. ¿Ve? Pero aquí le presentan a Jesús, la ley de Moisés dice esto, ¿qué dices tú? Si Jesús dice, bueno, la ley de Moisés dice eso, Sí. vamos adelante, denme unas cuantas piedras y vamos a hacer lo que dice la ley de Moisés. Pero eso estaba en contra de la ley de los romanos. Si hacía eso, Jesús estaba en serio problema con los romanos. Pero si Jesús dice, no podemos hacer esto. Sí. Estamos bajo el control de los romanos. Entonces, estás en contra de la ley de Moisés. Entonces estaba en serios problemas con los judíos. Serios problemas. Vamos entonces a leer lo que dice. Vamos a dejar un dedito ahí y vamos a buscar en el libro de Levítico capítulo 20 y versículo 10. Levítico capítulo 20 y versículo 10. Yo lo voy a leer. Dice aquí Levítico capítulo 20 y versículo 10. Nota y dale, y lo estoy leyendo por una razón importante. Una razón muy importante. Vamos a ver. Mira, Levítico 20, versículo 10. Ok, dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, nota, dice, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, serán apedreados. Eso es lo que debería pasar. Entonces, eso es lo que dice la ley de Moisés. ¿Quién tenía que ser apedreado? El hombre y la mujer. Pero los fariseos y los escribas, cuando vemos en Juan capítulo 8, solamente trajeron la ley de Moisés. solamente trajeron a la mujer. ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué no trajeron el hombre? Exacto. Porque fue una trampa. Sí. Ellos podemos llegar a la conclusión de que fue una trampa. Le hicieron una trampa a esta mujer que aparentemente hacía eso como su negocio. Dicen que ella fue sorprendida. El hombre ya sabía escaparse y se escapó. O le dijeron, mira, ya hiciste lo que tenías y se fueron. Sí. O sea, estamos llegando a conclusiones basadas en lo que está aquí. Sí. Lo que dice aquí que solamente trajeron a la mujer. Sí. El deber de ellos, si verdaderamente sorprendieron, tenían que traer a los dos. En el acto de adulterio, pues requiere dos personas. Exactamente. Entonces, ¿qué entonces debe hacer Jesús? Es una situación difícil, es un problema grande, pero ¿qué va a hacer Jesús? Entonces, si dale así, por favor, puedes leer el próximo versículo, versículo 6. En Juan, capítulo 8, versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces, escribía en tierra con el dedo. Entonces vemos que Jesús, aparentemente para ellos, Él estaba ignorando lo que ellos estaban diciendo. Y estaba escribiendo en el suelo. ¿Qué estaba escribiendo Jesús en el suelo? ¿Estaba él recordándose un versículo de la Biblia, escribiendo ese versículo? La Biblia no dice qué él estaba escribiendo. Podemos llegar a una conclusión aquí también, basado en lo que ocurrió, pero vamos a ver lo que ocurrió. Él comenzó a escribir en el cielo. Nota que la Biblia aclara, dice, mas ellos decían tentándole, para poder acusarle. Era una trampa que habían preparado a Jesús. Dedicaron tiempo para saber cómo podemos atrapar, cómo podemos encontrarlo en una situación que él no se puede escapar. Se reunieron, Idalia, se reunieron, porque esto fue una trampa. Buscaron algo y con frecuencia estaban buscando cosas para acusar a Jesús. Sí, pero así como Satanás, o sea, como podemos mirar en esos textos, aún a Jesús quisieron engañar, ponerle trampa. Y a veces nos sentimos nosotros que a mí no me va a pasar eso, ¿verdad? A mí no me van a tomar del pelo de sorpresa o de bobo, como se expresan en sus países. Ellos
uno nunca se da cuenta de lo que está al frente de uno, pero yo sí sé que el Señor nos habla, nos impresiona y debemos estar continuamente meditando, porque el Señor con el Espíritu Santo nos puede abrir los ojos. Así es. Y decirnos qué está por delante. Necesitamos saber exactamente lo que va a pasar, pero Dios nos libra de esa trampa que el enemigo quiere poner a nosotros. Ok, muy bien. Ese fue el versículo 6 del capítulo 8. Cuando un grupo de personas Sí. se reúnen para hacer una maldad, yo te puedo decir con toda seguridad, Satanás está ahí. Satanás está ahí para trabajar en las mentes de las personas para que se haga la maldad más horrible posible. Está trabajando en las mentes de las personas. Sí. Entonces, como mencioné antes, Sí. Satanás puede colocar un pensamiento en la mente de la persona. Él hace eso para tentar a la persona, para desviar a la persona del camino de Dios. Entonces estas personas, los escribas y fariseos, se reunieron y seguramente Satanás estaba ahí porque ellos querían hacer algo que no estaba correcto. Muy bien. Que no estaba correcto. Entonces, ahí estaba, ellos estaban ahí ahora presentando esta situación. Y para ellos no había solución, no había manera de escaparse. Se sentían muy contentos, me imagino. Sí. Se sentían Atrapados. muy contentos. Aquí lo tenemos. ¿Qué va a decir? Sí. Aquí lo tenemos. Sí. Pero él como dice aquí, comenzó a escribir con su dedo en el suelo. Sí. Versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, Sí. el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una piedra contra ella. Aquí vemos que Jesús declaró algo que no estuvo en contra de la ley de Moisés. Y ellos mucho menos esperaban esa respuesta de Jesús. No esperaban esa. Porque como estaban tan ciegos, el pecado nos pone ciegos, ¿verdad? Esa trampa, ese deseo, Satanás nos ciega y pensamos que ya cayó. Pero qué hermoso es contemplar que como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, este es Jesús hablando, y le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Así que no lo pudieron atrapar. Y eso, Idalia, puso silencio a ellos insistir. Sí. ¿Qué dices tú? Le callaron la boca. Entonces, ahí estaban los acusadores, ahí estaban las piedras, ahí Sí. estaba la acusada, solamente faltaba que comiencen a tirara. tirar las piedras. Comiencen a tirar las piedras. Sí. Entonces, me imagino que esta señora, o sea que cuando uno está leyendo estas cosas, uno tiene que entrar en el escenario sin Sí. hacerle daño a la lectura. Sí. Esta señora, cuando escucha eso, ¿qué piensa ella? Yeah. Me van a apedrear. Sí. Para eso vinieron. Y realmente ella no estaba sin culpa. Sí. Ella era culpable. Sí. Ella era culpable. Pero está ahí, adolorida, triste, se siente mal, llorando. Piensa que el momento de su muerte ha llegado. Sí. Y cuando Jesús dice eso, ya ella dice, aquí llegó mi muerte. Y puede ser, y entendemos que sí, que ella comenzó a confesar sus pecados al Señor. Señor, perdóname por mis pecados. ¿Por qué? En la manera que Jesús responde. Más adelante, que vamos a leer, en la Sí. manera que Jesús responde, uno debe entender de que Jesús estaba respondiendo a lo que estaba ocurriendo en el corazón de ella. Sí. Que ella estaba pidiéndole perdón a Dios. Amén, amén. Ay, sigamos leyendo porque ya quiero, Muy ya bien, quiero vamos ver lo adelante, que hay. entonces. Pero es hermoso como Dios obra y el perdón de Jesús, cómo Él maneja cada situación. Muy bien. Entonces, versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Siguió escribiendo en tierra. Y entonces, ahora llega la pregunta,
¿qué era tan importante para Jesús que Él estaba escribiendo en el suelo, en la tierra? Sí. He escuchado sermones, he leído información que presenta que Jesús estaba escribiendo los pecados de los acusadores en el suelo. Sí. Interesante esa idea, ¿no? Sí. Que Jesús estaba escribiendo los pecados. Porque, ¿qué hizo Jesús? Cuando presentaron la acusación, Sí. ¿qué dices tú? Nada. Él comienza a escribir. Obviamente, ellos van a estar pensando, ¿pero qué está escribiendo ese hombre? Estamos presentando este problema y no está respondiendo nada. ¿Qué será que está escribiendo? Como se dieron cuenta que él seguía escribiendo, y se levantó y siguió escribiendo, pero ¿qué será que está escribiendo? Es como los niños, que si un hermanito hace algo malo, mamá hizo algo malo, y le hablan, pero no le vas a pegar. Bueno, eso es lo que tú quieres que yo haga, pero no todo se va a manejar, a atender o corregir de esa manera. Así que, pero pégale. No, no le voy a pegar. ¿Sabes por qué? Porque tú hiciste tal cosa, ¿te acuerdas? Y llevaste a tu hermano de que bla, bla, bla. Bueno, este es un estudio interactivo, Idalia. Así que yo te voy a Sí, hacer ya veo. te voy a hacer una pregunta ahora. Mira, cuidado con las preguntas que me hace. Estamos en cámaras. Te voy a hacer una pregunta. Solamente tienes que responder sí Ajá. o no. Oh. ¿Lista para la primera pregunta? ¿Dónde debo de mirar? Aquí viene la primera pregunta. En algún momento, no tienes que decir qué fue lo que pasó, en algún momento te han acusado falsamente. Oh, claro que sí, desde que nací. No, muy bien. No se siente bien. No, para nada. No se siente bien. No, Pero aquí tenemos una señora, una mujer, sí. que fue acusada no falsamente, sino correctamente. Pero la engañaron, Sí. entró en una trampa. Fue una trampa. Sí. Bueno, en algún momento me imagino que a ti, me ha pasado a mí, Sí. que me han acusado de algo y yo lo he hecho. Tampoco se siente bien. Tampoco se No, siente bien. porque nos agarraron. Yo prefiero decir esto fue lo que hice y ya. O sea, sí, cierto que hacemos cosas y no lo decimos porque no queremos que nadie lo sepa, pero en realidad la persona de quien nos tenemos que preocupar es Dios. Sí. Y Él nos perdona. Sin embargo, al compartir mi falla o que caí en la trampa que el enemigo tenía para que yo caiga, pues entonces la humanidad se recuerda que ella hizo tal cosa o tal cosa, pero el Señor tan pronto nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón, ¿dónde es que Él arroja nuestros pecados? Ya cuando Él nos perdona, ¿verdad? Lo arroja al fondo del mar. Así que confesamos nuestros pecados a Dios porque Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Amén, amén. Bueno, Idalia, entonces aquí Jesús estaba escribiendo Sí. y Jesús escribiendo, como mencioné, es muy probable, como he escuchado y le he leído, que Jesús estaba escribiendo los pecados de las personas. Vamos entonces a leer el próximo versículo. Por favor, si nos ayudas leyendo el próximo versículo. Ya Sí. leímos el versículo 8 que dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y versículo 9. Sí, el 9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Muy bien. Aquí vemos una Amén. situación que uno dice, mira qué interesante que pasó aquí. ¿Qué pasó interesante? Se fueron uno a uno. Uno a uno. Uno a uno. Entonces, lo que he leído, y creo que es algo que nos ayuda a entender muy bien lo que pasó aquí, es que se acercaron a ver que estaba escribiendo Jesús y se dieron cuenta que estaba escribiendo los pecados de ellos. Y Jesús, siendo misericordioso, lo estaba escribiendo en polvo. ¿Lo estaba escribiendo en qué? En polvo. En polvo. Lo que se escribe Tierra. en polvo se puede Soplar, se lo lleva el soplar y aire. borrar, ¿verdad? Y me imagino que estaban avergonzados
Porque dice que, acusados por su Conciencia. conciencia. Al oír eso, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Así que vemos la situación y qué bueno, uno dice que Jesús nos dijo, oh, ustedes la están acusando a ella. Mira, Mardoqueo, tú hiciste esto y esto y esto. Tú, Simón, hiciste esto y esto y esto. Él no hizo eso. Él silenciosamente escribía. En otras palabras, él no los humilló al frente de las otras personas. Así que cuando nos toca a nosotros, no queremos ser humillados al frente de la otra gente. Sí. Sin embargo, por el coraje que sintamos en ese momento de furor, pues entonces ahí es que decimos bla, bla, bla y decimos lo que salió, salió y ahí se quedó, ¿verdad? Pero la Biblia también dice, puedes enojarte, pero no peques, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Idalia, recuerdo en una ocasión que estábamos en un seminario de matrimonio. ¿Oh, sí? Y el orador comenzó a decir cosas interesantes y comenzó a hablar con los hombres. Y dijo, y era un lugar pequeño, y él dijo, parece que conocía a muchos que estaban ahí, y comenzó a preguntar, y decía, Francisco, ¿tú eres un buen esposo? Y venía y le decía directamente, se acercaba a él, Francisco, ¿eres un buen esposo? Y él se acercaba y lo miraba en los ojos directamente. Ay, y la ay, persona, como que no sabía qué contestar, bajaba los ojos. Ay, ay, ay. Y él, al ver eso, no insistía, caminaba hacia otro y decía, ¿y tú, Lucas, eres un buen esposo? Y él mirando, no sabe si decir que sí o que no, porque al lado estaba su Esposa. Entonces decía, ¿le pregunto a tu esposa? Y él bajaba el rostro. Ay, ay, ay. Así que, interesantemente, cuando uno enfrenta una situación así, uno se puede sentir avergonzado de sus pecados. Pero este hombre iba de persona a persona haciendo eso. Y él comenzó a caminar y yo veía que cada uno bajaba su cabeza porque él decía, ¿le pregunto a tu esposa? O sea, como que tenían temor de que, no, por favor no le pregunte a mi esposa. Así que esta situación, cuando uno entiende que ha fallado, debe sentir que está avergonzado, debe sentir tristeza que no ha cumplido con el propósito de Dios. Y tenemos un versículo que quiero leer en el libro de Romanos. Ay, que el tiempo se está escapando. El tiempo se está escapando. Vamos a hacer esto rápido. ¿Romanos qué? Romanos capítulo 2. Romanos 2. Romanos capítulo 2. ¿Qué? Y creo que estamos hablando del versículo 4. Si lo lee, por favor, a ver si estoy correcto. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Entonces ahí vemos que es la benignidad, el amor, la compasión de Dios nos guía al arrepentimiento. Así es. Y el Espíritu Santo estaba en ese lugar dirigiendo a la mujer que se arrepienta, dirigiendo a los escribas y fariseos que se arrepientan y que acepten lo que es el perdón que Dios ofrece. Sí. Yo no sé qué hicieron esos fariseos cuando se fueron, que si se arrodillaron y se sintieron y pidieron a Dios perdón. No sabemos, pero sí sabemos qué pasó con la mujer, porque aquí vemos, regresando ahora a Juan capítulo 8, y eso es algo maravilloso que debemos todos entender. Sí. El Espíritu Santo, queridos amigos, en este momento está trabajando en los corazones de aquellos que están escuchando mi voz, dirigiendo al arrepentimiento. Tal vez tú has cometido algo parecido como estamos leyendo aquí. Tal vez has cometido adulterio y Jesús te ofrece ahora perdón. Te está dirigiendo al arrepentimiento. Aceptas y serás perdonado. Tal vez has cometido otro pecado y el Espíritu Santo te está dirigiendo al arrepentimiento. Si aceptas y te arrepientes y pides perdón a Dios, serás bendecido con el perdón que Dios ofrece. Miremos entonces lo que ocurrió después. Entonces dice aquí, salían uno a otro. Estamos leyendo de Juan capítulo 8, versículo 9, comenzando 10. Desde el principio otra vez. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dos personas. Versículo 10, Idalia.
Sí, el 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, mirando alrededor también, Versículo 11. versículo 11, Señor. Dice, ella dijo, ninguno, Señor. Tal vez llorando, sorprendida. Entonces miremos lo que dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Sí, me está diciendo que ella no Maravilloso. pidió perdón. Es correcto, aquí no está registrado que ella pidió perdón. Pero sabemos que Jesús mira al corazón. Entonces, abiertamente no vemos evidencia de que ella pidió perdón. Pero algo que ocurre en la mente es que nosotros, además de poder pecar, podemos pedir también perdón a Dios. Sí. Entonces, ella es lógico, es obvio que estaba pidiendo perdón a Dios porque Jesús dice, ni yo te condeno. Sí. Para Jesús poder decir eso, quiere decir que le estaba perdonando Sí. por sus pecados. Igual como ese hombre que estaba paralítico y lo bajaron enfrente, lo bajaron desde el techo y el hombre no se manifiesta en la Biblia que él pidió perdón, pero Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Sí, entonces la Biblia no dice que ella pidió perdón, es Cierto. correcto, pero entendemos que Jesús vio al corazón y vio arrepentimiento y dijo, por eso dijo eso, ni yo te condeno. Sí, Ve y no así peques que más. de lo que se está hablando es de que cuando Jesús se enderezó y no vio a nadie, o sea, había una multitud ahí porque un grupo de personas pues la trajeron ante Jesús. Entonces, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿No te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí está lo que Jesús nos dice a nosotros. Cuando nosotros llegamos a Dios y pedimos perdón, Sí, no es para que sigamos pecando. exacto. Dios nos perdona para que de Él podemos recibir perdón, limpieza de toda maldad, de toda iniquidad, pero debemos entender de que el mensaje de Dios también para nosotros es vete y no peques más. Ahora, pregunto, ¿le estaba diciendo a esta mujer Jesús algo que era imposible? Sí, imposible en el poder de la fuerza propia de la mujer, ella iba a pecar otra vez. Pero si nosotros, como la mujer, nos colocamos en las manos de Dios, podemos decir como Pedro, como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Bueno. Nos falta leer 1 de Juan, capítulo 1, No, ok. capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice allí entonces? Ahora, yo lo que te iba a decir es, mira, cuando estamos hablando de ella que estaba atravesando por ese momento de vergüenza porque la agarraron en adulterio, yo quiero pensar y creer que ella por dentro estaba arrepentida. Sí, sí. De verdad que sí. De O acuerdo. sea, me agarraron, pero qué bueno que me agarraron. ¿Sabe por qué? Porque yo no quería vivir esta vida. No, yo estoy de acuerdo que no debo, pero en ese entonces esa era la manera que ella trabajaba, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿Primera de Juan qué? Sí. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. 1:8. Primera de Juan 1:8. Y dice así, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos Sí. y la verdad no está en nosotros. Y siguiendo, Ahí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. amén. Entonces, Amén. ¿cuál es la necesidad del pecador? Bueno, Confesar
nuestros pecados. Confesar sus pecados. Y entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel Él y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. maldad. Si aplicamos esto a esta mujer, Sí. Jesús no le iba a decir a ella, ni yo te condeno, si ella no hubiera confesado su pecado. Ya. ¿Sí? Entonces, podemos ver aquí y llegar a la conclusión de que ella, de alguna manera, Jesús vio eso en su corazón y por esa razón le ofrece esa gran misericordia. Y ahora podemos entonces entender de que Dios nos ama a cada uno de nosotros, porque la Biblia dice, lo voy a leer en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. ¿Qué te parece? ¿Lo leo sí o no? ¿Cuál? Perdón. Segunda de Pedro, capítulo 3, léelo. versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea, Dios anhela que todos se arrepientan. Y todos tienen la oportunidad de arrepentirse, Dalia. Sí. Todos tienen esa oportunidad. Así es, amén. Pero no todos toman el tiempo para arrepentirse. Así que no todos lo hacen. Pero yo quiero que podamos subrayar lo que comenzamos en Salmos 86:5, que dice, Salmo 8. porque tú, Señor, tú Jehová, eres bueno y perdonador, Sí. y grande en misericordia Amén. para con todos los que te invocan. Amén. Amén. Bueno, con eso en mente, vamos a tomar una pausa porque tenemos el noticiero de esta semana, de este programa, así que deseamos que ustedes no se retiren, no cambien el canal, porque solamente es una pausa de unos minutos y regresamos con ustedes en mente para unas palabras de clausura. La historia de 3ABN confirma que es un ministerio de origen divino. Durante la noche del 16 de noviembre del año 1984, Danny Shelton, un carpintero, no podía dormir. Esa noche le llegó un mensaje a su mente. Quiero que me construyas una estación de televisión, una que llegue a todo el mundo con los mensajes puros de los tres ángeles, una que contrarreste lo falso. Danny se preguntó, ¿será que es Dios que me está hablando? Elevó una oración pidiendo una señal para verificar si era un mensaje de Dios. Al llamar a un amigo, se dio cuenta que Dios le había contestado positivamente. Alabado sea Dios. Danny Shelton no tenía dinero ni educación en los medios masivos de comunicación, pero tenía fe en Jehová, nuestro Dios todopoderoso. Al darse cuenta que era un llamado de Dios, Danny dijo en oración, Señor, yo iré adelante al tú suplir cada necesidad. Dentro de 48 horas, al visitar una iglesia, Danny escuchó algo que motivó su fe. Le ofrecieron cámaras y equipo para grabar programas de televisión que tenía un valor de $100,000. Esto fue un mensaje claro, que Dios iba a cumplir con su promesa registrada en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 3ABN comenzó a transmitir vía satélite en el otoño del año 1986. Hoy día nuestra señal satelital se puede recibir en todo el mundo. También se puede recibir en decenas de estaciones de televisión, centenares de empresas de cable y a través de la internet en todo el mundo. 3ABN transmite 9 canales de televisión con programación para toda la familia en inglés, español, portugués, francés y ruso. Transmitimos programación por radio y televisión. Desde que 3ABN comenzó a transmitir el Evangelio Eterno, los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, centenares y miles de vidas han sido transformadas. Gloria sea a Dios. En Mateo 24:14 Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios es amor
y Cristo viene muy pronto. Si usted desea ser parte de ganar almas para Cristo, le invitamos a enviar su ofrenda a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, o llamando al 1-618-627-7021 o escribiendo a latino@3abn.tv. Hola, mi nombre es Damaris Quinteros y es una alegría saludarte desde Perú. El ser humano experimenta un abanico de emociones y estas pueden ser positivas o agradables como la alegría, la gratitud o la esperanza, pero hay otras que resultan desagradables en nuestra experiencia, como la ira, el temor o la ansiedad. De esta última vamos a hablar. La ansiedad puede ser definida como una preocupación intensa o un sentimiento de inquietud frente a situaciones estresantes. Y es algo que todos hemos experimentado en este contexto de pandemia. La ansiedad puede conllevar consecuencias fisiológicas en nuestro organismo, como la agitación, las palpitaciones, la sudoración en las manos, dificultades en la digestión y problemas para conciliar el sueño. También tiene que ver con pensamientos que llegan a nosotros de naturaleza catastrófica, como que algo malo nos podría pasar, algo inminentemente malo. Y esto produce sentimientos de indefensión, de frustración y de inquietud. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar la ansiedad? Voy a compartir 4 consejos prácticos. El primero de ellos, busque información clara, confiable y objetiva. Al contrastar tus temores con esta información, los miedos van a ir desapareciendo y vas a pensar con mayor claridad. En segundo lugar, estimula tus sentidos. Mira algo agradable, escucha una música que te guste, come algo saludable que pueda producirte placer. Estas sensaciones agradables también van alejando la preocupación y la tensión. En tercer lugar, realiza ejercicio físico. El ejercicio y el oxígeno producen un beneficio grande para nuestro cuerpo y emociones positivas. En 1 de Pedro 5:7 dice: echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Así que el último consejo es: confía en Dios. Él ya sabe el final de nuestra historia y Él tiene cuidado de cada uno de nuestros pasos y sabe nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Al lado de Él tenemos la batalla asegurada y la victoria asegurada. Un fuerte abrazo. Muy bien, lo prometido hay que cumplirlo, ¿verdad? Así que, Dincy, ¿tienes unas últimas palabras para nosotros? Sí, Dalia, aquí tenemos en la palabra de Dios precioso mensaje y yo creo que si nosotros consideramos esta historia de esta mujer que fue acusada, no solamente vemos que Jesús le extiende misericordia, de igual manera Jesús te quiere dar misericordia, te ofrece misericordia para que tú puedas entonces ser perdonado, perdonada. Y lo maravilloso es que no importa la cantidad de pecados que tú has cometido, Dios te ofrece perdón y limpieza total de toda maldad. Por esa razón encontramos este mensaje en Romanos capítulo 8, versículo 1, y le voy a pedir a Idalia que nos lea Romanos capítulo 8, versículo 1, porque este es un mensaje que todos debemos tener en mente y en consideración y aún memorizar este versículo. Romanos 8, capítulo 1, Sí. dice que Así dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. amén. Amén. Y eso va en armonía con lo que Jesús le dijo a la mujer. Él le dijo, vete y no peques más. O sea, seguir en comunión con Cristo, vamos a seguir caminando con Él y no vamos a tener condenación, pero vamos a tener liberación y salvación.
Amén. Bueno, muchas gracias, Dinzy. Me encanta escucharte cuando estamos haciendo los estudios. Gloria a Fue Dios. de bendición. Y para nuestra familia en casa también, gracias. Y amigos en casa, que Dios les bendiga y vayan y no pequen más.